Bienvenidos de nuevo al Apocalipsis de Hielo. La vez pasada, a Sang le pidieron que rescatara a Yang Xinxin, la hermana de Yang Mi-su, solo para descubrir que la Academia Tianqin ya se había convertido en una pesadilla congelada. Dentro de la escuela, los sobrevivientes que quedaban estaban atrapados entre la crueldad, el pánico, y una bestia mutada gigante que trataba a los estudiantes aterrados como si fueran juguetes antes de despedazarlos. Ahora, con Sang, Chun-Lei y Unkle-Yu finalmente acercándose a la academia, el rescate estaba a punto de comenzar, y las cosas estaban a punto de ponerse muchísimo peor. Continuemos. Sang salió primero del vehículo y de inmediato les advirtió a Unkle-Yu y Chun-Lei que se mantuvieran alerta, porque ese lugar parecía silencioso, pero el silencio había dejado de significar seguridad hacía mucho tiempo. Unkle-Yu contempló el interminable desierto blanco frente a ellos e hizo la pregunta obvia. Todo había quedado sepultado bajo la nieve, así que, ¿cómo se suponía que iban a encontrar a una sola persona en una escuela tan enorme? El protagonista intentó llamar por teléfono, pero lo único que recibió fue ese mensaje muerto e inútil que decía que el número no estaba en servicio. Hasta la señal apenas seguía viva, lo cual hacía maravillas por la moral. Así que revisó en su teléfono el mapa que tenía de la escuela y siguió avanzando, usando los datos de ubicación para acotar la búsqueda. Les recordó que la escuela era enorme, pero que si podían identificar sea un edificio visible, podrían calcular la posición aproximada de Yang Xinxin y expandir la búsqueda desde allí. Chun-Lei gruñó que esa academia absurdamente cara era tan grande que supuestamente hasta tenía su propio campo de golf, lo cual sonaba menos a una escuela y más a gente rica intentando hacer cosplay de un país pequeño. Sang le dijo con calma que el campus cubría 3000 acres, así que no tenía sentido entrar en pánico. Conducirían, buscarían de forma metódica y pondrían su seguridad por encima de todo. Pero cuando Unkle-Yu sugirió separarse para buscar más rápido, Sang descartó la idea de inmediato. Era mejor mantenerse juntos, avanzar despacio y asegurarse de que todos siguieran vivos el tiempo suficiente como para terminar realmente el rescate. Así que los tres volvieron a subir al vehículo y continuaron atravesando el campus congelado, siguiendo el mapa y observando cualquier cosa que todavía sobresaliera por encima de la nieve. Finalmente, llegaron a un área cerca de un gran observatorio. Y volvieron a bajar para inspeccionar los alrededores. Sang revisó el mapa una vez más e identificó el centro de astronomía ubicado en la sección sureste del campus. Luego señaló que los dormitorios y la cafetería estaban más al norte. Esos lugares seguían siendo los refugios más probables para los sobrevivientes. Chun-Lei supuso que la gente también podría haberse escondido en edificios más grandes, como las aulas o el gimnasio. Especialmente porque habrían necesitado suficiente espacio cerrado para conservar la humedad y evitar el riesgo de que la capa de hielo sobre ellos se resquebrajara. Sang admitió que no había una respuesta perfecta. La escuela era simplemente demasiado vasta, así que lo único que podían hacer era priorizar los lugares más probables y avanzar desde allí. Entonces, de la nada, Chun-Lei usó su habilidad y creó una abertura. Después llamó a Sang, con medio cuerpo ya metiéndose por allí. Pero Sang le preguntó cuál era el punto, porque no habían llegado hasta allí para saquear telescopios como piratas espaciales de descuento. Chun-Lei hizo una pausa, aceptó el punto y empezó a retroceder. Pero entonces el protagonista cambió de idea. Si dentro había equipo astronómico profesional, podría ser útil más adelante. En este mundo, cualquier cosa especializada tenía valor. Así que le dijo a Unkle-Yu que ayudara a empujar bien a Chun-Lei para que entrara y recogiera lo que pudiera. Fue entonces cuando Sang sintió movimiento detrás de él. Reaccionó al instante, sacó su arma y apuntó hacia la figura que corría hacia ellos a través de la nieve. Al principio, su cerebro no lo procesó. Pero un momento después, se dio cuenta de que era algún tipo de bestia mutada. Mantuvo el arma apuntándole, pero algo se sentía extraño. El mutante no lo estaba atacando en absoluto, y al menos al principio no podía detectar una hostilidad abierta en él. La criatura y Sang permanecieron quietos frente a frente cuando Unkle-Yu y Chun-Lei salieron de la escuela y se acercaron al protagonista. En el segundo en que se dieron cuenta de que Sang estaba frente a un mutante, Chun-Lei lo llamó nerviosamente y activó su habilidad. Sang intentó detener al joven aldeano, pero el ataque activó a la bestia.
Su pelaje se erizó y sus ojos brillaron de rojo. Al instante siguiente, salió disparada hacia adelante con una velocidad aterradora. Zhang se sorprendió por lo rápido que se movía, pero solo por un instante. Rápidamente recuperó la compostura y activó algo parecido a un Super Saiyan Blue, con un aura azul cubriéndolo. Luego reaccionó por puro instinto, aceleró, saltó alto cuando la bestia se abalanzó, giró en el aire y le disparó antes de aterrizar con ligereza. Aún así, evaluó el resultado de inmediato. Las balas perforantes apenas habían penetrado su pelaje exterior. Eso significaba que esa cosa no solo era rápida, también era resistente. Al mismo tiempo, Chun-Li atacó con sus bolas de nieve azul helado mientras un Kleyu se movía para cubrirlo, intentando evitar que la bestia alcanzara a los demás. La criatura mutada chilló de dolor y se agitó violentamente. La fuerza del choque hizo que el suelo congelado bajo ellos colapsara y se partiera. Entonces la bestia se dio la vuelta de repente y se alejó tambaleándose. Zhang no le quitó los ojos de encima, tratando de entender lo que estaba viendo. Parecía un felino, pero más allá de eso era difícil clasificarla. Gato, león, leopardo, tigre, lo que fuera antes, se había convertido en algo mucho más peligroso. Apuntó y llegó a la conclusión obvia. Una pistola no era suficiente. Contra un monstruo como ese, necesitaba un rifle de francotirador. La criatura notó lo que Zhang estaba haciendo, así que volvió a cargar contra él. Pero el protagonista disparó una letal bala calibre .50 desde su rifle de francotirador. La bala lanzó al mutante hacia atrás, pero en lugar de quedarse en el suelo, rebotó y se incorporó casi con burla, y luego hizo algo todavía peor. Se hizo una bola y rodó hacia él a gran velocidad, como una maldita bola de boliche blindada salida del infierno. Por una fracción de segundo, hasta Zhang se quedó congelado. No podía creer lo que veía. Entonces, con total confianza, extendió la mano y desató su habilidad para almacenarlo en su subespacio, decidiendo que no había razón para esquivar a tan corta distancia cuando podía someterlo directamente. Este es el Zhang que conocemos. Mientras su habilidad de almacenamiento tiraba de la criatura, Zhang pensó de inmediato en su espacio. Si lograba forzar a la bestia dentro de su dimensión, quedaría atrapada y terminaría rindiéndose, sin importar lo monstruosa que fuera. Pero la bestia tenía instintos más agudos de lo esperado. Al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, maulló con los ojos brillando en rojo. Luego saltó en un borrón antes de que Zhang pudiera terminar el trabajo. Y no solo eso, sino que salió corriendo de allí como un gato huyendo de su dueño. Zhang chasqueó la lengua con frustración. Había estado dolorosamente cerca de capturarla viva, y eso lo irritó por más de una razón. De verdad quería estudiarla. Los humanos mutados ya eran bastante peligrosos, pero los animales mutados abrían un conjunto completamente distinto de preguntas. Apenas había empezado a pensar en esas diferencias cuando un Kleyu y Chun-Li corrieron hacia él para ver si estaba bien. Zhang les aseguró que estaba bien y les recordó que ellos también debían tener cuidado, porque esa cosa no había dejado de ser un problema. Entonces la criatura soltó un rugido ensordecedor. Los tres se taparon los oídos con las manos. Un Kleyu comentó con sequedad que sonaba como si el monstruo los estuviera insultando, y Chun-Li añadió que lo estaba haciendo con una cantidad de confianza francamente ofensiva. Después de desahogar su furia, la bestia se dio la vuelta y huyó, pero esta vez sabían con seguridad que el mutante los estaba maldiciendo. Los tres solo pudieron quedarse mirando en absoluto desconcierto. Un Kleyu se preguntó a dónde iba, y Chun-Li supuso que quizá también tenía algún tipo de habilidad espacial. Para entonces, Zhang ya había descartado esa teoría. Si hubiera tenido una habilidad de tipo espacial, la habría usado antes cuando estaba acorralada. Estudió el entorno y concluyó que el espacio local no había cambiado, lo que significaba que la criatura simplemente había escapado por medios normales. Así que los tres se acercaron más al suelo dañado y finalmente notaron un agujero que descendía hacia abajo. Eso lo cambió todo. Chun-Li cruzó los brazos y señaló la fea implicación. Si un monstruo como ese había estado viviendo allí todo ese tiempo, entonces no debería haber quedado ningún sobreviviente en la escuela. Así que, ¿la información que habían recibido estaba equivocada?
Sang les dijo con calma que había un detalle que se les había escapado. Esa criatura no había tenido la intención original de atacarlos. Solo se había vuelto hostil después de que el grito de Chun-Lei la sobresaltara. Eso sugería algo importante. Su inteligencia podía estar muy desarrollada, quizá incluso al nivel de un humano. Se agachó junto a la abertura y miró más profundamente el pasaje que se extendía abajo. Los túneles bajo la nieve estaban conectados entre sí, lo que significaba que el aire podía circular. Eso quería decir que la vida podía persistir bajo tierra mucho más tiempo de lo que podía hacerlo en la superficie. Y si una criatura como esa había estado cazando en una red de túneles, entonces los sobrevivientes todavía podían estar escondidos en algún lugar dentro del mismo sistema. Una vez que Sang llegó a esa conclusión, dejó de dudar y declaró que iban a bajar. Chun-Lei reaccionó exactamente como reaccionaría una persona razonable cuando le piden descender al hogar de un gigantesco gato asesino mutado. Sang le recordó de inmediato que su propio poder controlaba el hielo y la nieve. Si había algún lugar donde sus habilidades debían estar en su punto más fuerte, era dentro de una red de túneles congelados. Eso sacó a Chun-Lei de su pánico. Así que, con distintos niveles de valentía y dignidad, los tres entraron por el agujero y comenzaron a avanzar por el territorio subterráneo de la bestia. Dentro, Sang sacó una lámpara de su almacenamiento y la levantó, revelando un auténtico laberinto de túneles ramificados. Chun-Lei miró alrededor y murmuró que, al parecer, el monstruo se había tomado la ingeniería civil muy en serio. El problema era obvio. Con tantos caminos retorciéndose en distintas direcciones, podían perderse con facilidad. Sang resolvió eso marcando la ruta a medida que avanzaban. De ese modo, incluso con prisa, podrían encontrar el camino de regreso. No mucho después, un Kleyu notó un fuerte olor a sangre en el aire. Chun-Lei adivinó de inmediato que venía del monstruo y sugirió dirigirse hacia la zona donde hubiera menos sangre, porque la alternativa probablemente implicaba un número de cadáveres que nadie quería inspeccionar de cerca. Sang le lanzó una mirada y le preguntó, con mucha educación para sus estándares, si podía intentar ser un poco más valiente. Básicamente, ese era el territorio de Chun-Lei, con todo el hielo y la nieve a su alrededor. Luego sacó una pistola y le recordó a Chun-Lei que, si de verdad volvían a encontrarse con la bestia, el que debía tener miedo era el monstruo, no ellos. Un Kleyu, impresionado, señaló el arma de inmediato. El protagonista le mostró orgullosamente su Golden Desert Eagle. Luego le pidió a Uncle Yu que usara sus habilidades de rastreo para seguir el rastro de la bestia. Sang razonó que si el monstruo estaba cazando comida, eventualmente se dirigiría a donde la gente estuviera escondida. Seguir su ruta podría llevarlos directamente hasta los sobrevivientes. Chun-Lei seguía viéndose profundamente poco convencido por ese plan increíblemente peligroso, pero Sang le dijo que, si la criatura aparecía otra vez, todo lo que tenía que hacer era atraparla con nieve y hielo. Si se comportaba, la perdonarían. Si atacaba, la matarían. Chun-Lei aceptó esa lógica como un hombre que acepta un mal contrato que no tiene poder para renegociar. Así que siguieron avanzando, mientras Sang marcaba cuidadosamente las paredes en lugares con menos probabilidades de ser notados y destruidos por la bestia. Paso a paso, siguieron el olor a sangre y el rastro cada vez más profundo bajo tierra. En otra parte de los túneles, la situación de los sobrevivientes ya se había vuelto desesperada. Liang Yue estaba agotada. Después de exigirse durante demasiado tiempo, por fin colapsó, jadeando, y admitió para sí misma que no podía seguir consumiendo sus fuerzas de esa manera. Durante 3 días seguidos, los estudiantes habían estado muriendo a manos del monstruo. Encima de eso, ella llevaba 3 días sin comer. A ese ritmo, el hambre los mataría antes que el monstruo. Ese pensamiento por sí solo habría sido suficiente para quebrar a la mayoría de las personas. En cambio, sus alumnos se acercaron a presionarla. 2 estudiantes corrieron hacia ella, llamando a la profesora Liang. Wu Chenyu preguntó si debía salir otra vez a buscar comida. Una chica pelirroja intentó animar a la profesora, pero el mensaje real que había debajo era obvio. Los estudiantes la veían como su última esperanza, y algunos de ellos ya habían empezado a asumir que, si estaba descansando, debía de ser porque estaba evitando su responsabilidad.
Liang Yue entendió de inmediato lo que estaban pensando y tuvo que obligarse a mantener la calma. Apretó su espada y se recordó a sí misma que era una maestra. Enojarse con niños aterrados no resolvería nada, aunque algunos de esos niños se lo estuvieran poniendo muy difícil para seguir siendo noble. Les preguntó qué pasaría si ella se iba y el monstruo atacaba mientras estaba fuera. La chica pelirroja siguió insistiendo en que la profesora Liang simplemente necesitaba moverse rápido y regresar pronto. Wu Chenyu dio un paso al frente y prometió que protegerían a todos durante su ausencia. Pero, internamente, pensaba que el obstinado sentido del deber de Liang Yue era casi absurdo. No sabía si ella era ingenua o estúpida. Aún así, admitió para sí mismo que era precisamente por esa rectitud tan tonta que él seguía vivo. Liang Yue finalmente aceptó ir, les dijo a todos que se protegieran y se preparó para volver a salir a la nieve. Wu Chenyu incluso fingió preocuparse, diciéndole que tuviera cuidado y que regresara pronto. Pero en el instante en que ella se fue, afloraron sus verdaderos pensamientos. Ya había elegido a varios chivos expiatorios. Si el monstruo aparecía, planeaba lanzarlos a su paso y usarlos para ganar tiempo. Afuera, la profesora Liang avanzó entre la nieve pesada con una determinación sombría. Ya había decidido que no podían seguir huyendo de ese monstruo para siempre. O ella lo mataba, o uno de ellos moriría. Tal vez ambos. Dentro, la situación de Xin no era mejor. Lu Caron fue a verla y le preguntó si todavía le dolía la herida. Y Xin dio la versión más sombría posible de consuelo. Dijo que el frío la había entumecido tanto que casi ya no podía sentirlo. Aún así, las dos chicas intentaron animarse mutuamente, insistiendo en que todavía tenían que seguir viviendo y que aún era posible sobrevivir. Era una esperanza frágil, pero seguía siendo esperanza. Entonces Sang Meng la aplastó con toda la empatía de un ladrillo. Se burló abiertamente de las chicas, llamándolas delirantes y diciendo que la suerte no iba a seguir salvándolas para siempre. Despreció a Xin por ser discapacitada, diciendo que, incluso si sobrevivía, solo sería una carga. Añadió cruelmente que, si ella estuviera en el lugar de Xin, ya se habría suicidado en vez de arrastrar a los demás con ella. Otros estudiantes se sumaron, acumulando ese tipo de crueldad cobarde que solo aparece cuando todos ya están viviendo al borde del terror. Keran les gritó que se detuvieran. Entonces, de repente, vio la silueta afuera. El monstruo había regresado. Gritó para que todos corrieran, y el caos estalló al instante. Los estudiantes se dispersaron en todas direcciones, pero muchos de ellos eran demasiado lentos. La bestia los atravesó con una facilidad aterradora. En medio del pánico, Wu Chenyu empujó a su propio amigo detrás de él para usarlo como escudo humano. El amigo lo comprendió al instante y gritó de rabia, pero la rabia servía de poco cuando la traición llegaba antes que las garras. En ese mismo momento, Liang Yue llegó desde afuera a la escena y vio su oportunidad. Desenvainó su espada y se preparó para tenderle una emboscada a la criatura. Sus pensamientos eran brutalmente simples. Si ganaba, aunque terminara gravemente herida, sus estudiantes vivirían. Si perdía, moriría. No había nada teatral en ese cálculo. Solo determinación. Atacó, lanzando un tajo hacia el monstruo mientras los estudiantes sobrevivientes observaban en shock. La bestia reaccionó con rapidez y se giró para enfrentarla. Y fue entonces cuando Sang, Kleyu y Chun Lei emergieron por detrás. Los tres se sorprendieron por lo que encontraron. Liang Yue también los vio y de inmediato se dio cuenta de que eran extraños, no sobrevivientes de la escuela. Como habían venido desde afuera, les gritó que la ayudaran a matar al monstruo. Chun Lei se movió por instinto como si fuera a ayudar, pero Sang lo detuvo con una sola palabra. Ya la había evaluado. Liang Yue era rápida, poderosa y claramente no era una humana común. Era otra sobrehumana, y una extremadamente peligrosa con una gran capacidad de combate. Sang no tenía ninguna razón para asumir que ella era amistosa, y menos aún para arrastrar a su grupo a una pelea caótica entre dos amenazas desconocidas cuando había venido allí por una misión de rescate específica. Así que tomó la decisión más fría y más inteligente. Le dijo a Chun Lei que no interviniera. A juzgar por su habilidad,
ella debería poder manejar a la criatura por sí sola. Su prioridad era salvar a los demás. En su mente, Unkleyu estaba de acuerdo. Era mejor mantenerse alejado de una humana peligrosa como ella. Chun-Lei pensaba lo mismo. Y así, sin más, los tres hombres pasaron de largo junto a la mujer furiosa que estaba luchando por su vida y fueron directo al edificio de la escuela. Liang Yue casi no podía creer lo que estaba viendo. Les gritó detrás, incrédula, pero ellos la ignoraron. Unkleyu abrió la puerta de una patada y el rescate finalmente dio resultado. Sang encontró a Xin casi de inmediato, ya que la reconoció al instante por la foto de Yang Mi. El alivio cruzó su rostro. Seguía viva, pero antes de que pudiera decir mucho más, Wu Chenyu se plantó frente a él y empezó a exigir respuestas como un heredero malcriado que todavía no se había dado cuenta de que el apocalipsis había rebajado su estatus a mendigo ruidoso entre ruinas caras. Asumió que el grupo de Sang había sido enviado por la base West Hill, quizá incluso por órdenes de su padre. Sang, por su parte, preguntó qué era la base West Hill. Wu Chenyu se presentó orgullosamente, mencionando el nombre de su padre y las conexiones de su familia como si eso fuera a desbloquearle un trato VIP en el acto. Sang, con buen criterio, le preguntó si conocía bien la organización, mientras en silencio juzgaba el absurdo que tenía enfrente. Ese tipo se veía sucio, atrapado y medio muerto de hambre, pero seguía comportándose como un joven amo mimado. Habría sido gracioso si no fuera tan patético. Cuando Wu Chenyu se dio cuenta de que no eran de la base West Hill, se confundió y empezó a especular que debían de ser sobrevivientes de algún otro refugio. Eso captó de inmediato la atención de Sang. ¿Otros refugios? Entonces sí había múltiples bases organizadas de sobrevivientes en la ciudad, después de todo. Le presionó a Wu Chenyu para obtener información, pero las respuestas resultaron frustrantemente vagas. Chenyu conocía algunos lugares en teoría, pero no mucho en la práctica. Llevaba demasiado tiempo atrapado allí como para saber algo actual. Sang concluyó rápidamente que Chenyu había estado atrapado ahí abajo durante mucho tiempo. Si hubiera quedado atrapado afuera, su poderoso padre ya lo habría rescatado. Así que Sang perdió el interés y pasó de largo. De todos modos, los otros estudiantes empezaron a suplicarle, prometiéndole dinero, cargos, favores, influencia familiar, cualquier cosa que creyeran que pudiera tentarlo. El protagonista ignoró el ruido y fue directo hacia Xin. Le preguntó si era Yang Xin, y cuando ella lo confirmó en voz baja, se presentó. Le explicó que su hermana Yang Mi y Su lo habían enviado para rescatarla y le preguntó si iría con él. Xin aceptó de inmediato. Esa confianza llegó rápido y sin rodeos. En un momento así, alguien que venía desde afuera para rescatarte no necesitaba decir mucho más. Sang asintió y le dijo que se irían de inmediato. Pero antes de hacerlo, Xin dudó y pidió un favor. Sang sonrió y le preguntó cuál era el favor. También mencionó que algo como salvar a toda la clase estaba completamente descartado. Entonces Xin miró hacia la pelea de afuera y dijo que estaba preocupada. ¿Podría el protagonista, por favor, hacer que dejaran de pelear? Sang sonrió levemente. Eso era manejable. De inmediato entendió el valor de ayudar. Más adelante necesitaría a Xin para apoyar la red de comunicaciones en el refugio oculto, y hacer que le debiera un favor haría que esa cooperación futura fuera todavía más fluida. Así que encontró a Chun-Lei entre la multitud y le dijo que se pusiera a trabajar. Luego, los tres regresaron hacia la pelea. En el camino, Sang notó algunas de las garras dispersas que el monstruo había soltado durante el combate y las recogió casualmente para estudiarlas después. Incluso en medio del caos, no desperdiciaba material de investigación. Cuando llegaron junto a Liang Yue y la bestia, Sang dio la orden. Chun-Lei usó su poder. Una masa de rocas cayó sobre el monstruo y lo enterró bajo los escombros. Liang Yue se giró furiosa. Apenas había logrado esquivarlo y ahora apenas podía contenerse. Sang respondió con un pequeño discurso tranquilo sobre los humanos ayudándose entre sí, lo cual solo la enfureció más. Ella gritó que lo había arruinado todo. Había estado a punto de derrotar al monstruo y, peor aún, esa había sido la última oportunidad de vencerlo.
Esa apertura no volvería a presentarse. Sang actuó como si todo eso fuera profundamente desafortunado, luego se dio la vuelta y empezó a alejarse. Dijo que solo había intentado ayudar porque pensó que ella podría perder. Después, con un timín perfecto, añadió que si sus estudiantes no le hubieran suplicado que interviniera porque temían por su seguridad, jamás se habría metido en primer lugar. Eso fue suficiente. Liang Yue perdió completamente el control, llamó bastardo a Sang, y cargó contra él con su espada. Sang incluso comentó que era demasiado bonita como para verse bien enojada, lo cual era audaz, estúpido, o una combinación muy eficiente de ambas cosas. Sacó su arma, creó distancia entre ellos y disparó. Liang Yue no esperaba algo así. Pero aún así logró bloquear la bala cortándola con su espada. Eso dejó a Sang genuinamente sorprendido, aunque impresionado. Esa hoja no era un arma común, y ella tampoco. Cuando volvió a lanzarse, Sang sonrió y aprovechó la apertura que había estado esperando. Activó su poder y la envió a su dimensión. La fuerza de usar esa habilidad lo derribó al suelo, y Chun-Lei y Unkle-Yu corrieron hacia él alarmados. Sang les dijo de inmediato que no se acercaran demasiado. Luego volvió a usar su poder y liberó a la profesora Liang de regreso al mundo real. Furiosa y desorientada, exigió saber qué acababa de pasar. Sang ignoró la pregunta por completo y se quejó de que había intentado ayudarla solo para que ella lo atacara. Desde su punto de vista, las mujeres eran muy confusas. No fue un comentario sabio, pero sí completamente fiel a su estilo. Luego recogió su espada. Dijo que, como simple precaución ante futuros estallidos emocionales, él se quedaría con ese objeto peligroso. La admiró abiertamente, reconociendo que una espada capaz de desviar balas tenía que ser equipo de primer nivel. Liang Yue la exigió de vuelta de inmediato, pero Sang siguió caminando como si nada. No era sano enojarse tanto. Incluso llamó a un par de estudiantes cercanos y les dijo que ayudaran a su profesora a descansar. Solo entonces la maestra finalmente preguntó quiénes eran en realidad y por qué habían venido. Sang señaló a Xin y explicó que la familia de ella le había pedido que se la llevara. Eso lo cambió todo. Liang Yue pasó de la rabia a la desesperación al instante. Si se iba a llevar a un estudiante, ¿entonces podía llevarse también al resto? Y todos se sumaron de inmediato a esa propuesta. La escuela era demasiado peligrosa. El monstruo ya se había comido a cientos. Ellos podrían pagarle después, darle dinero, lo que fuera. La respuesta de Sang fue seca y despiadada. Aunque realista, dijo que solo había venido por Xin. Los demás podían pedir ayuda a sus propias familias. Los estudiantes estallaron, gritando que no podían contactar a nadie de sus familias. Liang Yue intentó otro ángulo. Por la apariencia y los recursos del protagonista, claramente vivía mejor que la mayoría. Seguramente tenía suficiente comida y refugio como para hacer una buena acción y salvar a esos niños, la supuesta esperanza del futuro. Esa frase solo enfrió más a Sang. La repitió con abierto desprecio y preguntó si solo los hijos de los ricos y poderosos contaban como el futuro, mientras que los hijos de la gente común de alguna manera no. Miró a los estudiantes a su alrededor y no vio nada especial en ellos. Si de verdad eran tan excepcionales, entonces debían encontrar la manera de resistir y sobrevivir. Dijo que él solo era un plebeyo, no algún salvador de élites privilegiadas. Había venido por Yang Xin y ahí terminaba su responsabilidad. Esa negativa llevó a la sala al límite. Meng exigió con amargura saber por qué Xin, a quien llamó una carga, podía irse mientras abandonaban al resto. La desesperación se volvió cruel. Varios estudiantes se lanzaron hacia adelante, agarraron a Xin y la tomaron como rehén. Gritaron que, si Sang se negaba a llevárselos también, entonces Xin tampoco iba a irse a ninguna parte. Lukeran fue inmovilizada por otro estudiante y forcejeó sin poder hacer nada. Liang Yue les gritó que se detuvieran, horrorizada de que sus propios estudiantes se hubieran vuelto unos contra otros en medio de todo aquello. Pero Meng siguió amenazando a Sang. Mientras tanto, Sang solo se rió. Con sarcasmo, quiso saber por qué había tanta gente moralista en el mundo.
Entonces materializó dos armas desde su almacenamiento y les disparó a los estudiantes que sostenían a Sinsin. Los 4 cayeron muertos en el acto. El pánico estalló al instante y la multitud se dispersó. La profesora Liang lo miró entre shock y furia, acusándolo de asesinar niños. Sang respondió con calma que a él no le parecían niños. Cualquiera dispuesto a amenazar la vida de su compañera de clase para obtener ventaja ya había cruzado esa línea. Luego, en el cambio más inquietantemente práctico posible, comprobó si Sinsin estaba asustada. Ella se veía inquieta, pero no quebrada. Sang concluyó que, mientras su mente siguiera intacta, se recuperaría mentalmente. Fue una cosa extrañamente clínica para decir después de dispararle a 4 personas frente a ella, pero, por otra parte, Sang nunca había fingido ser gentil. Una vez que quedó satisfecho de que seguía bien, se arrodilló, sonrió y le dijo que era hora de irse a casa. Sinsin aceptó en silencio. Entonces pidió una cosa más. ¿Podía llevarse también a su amiga? Eso tomó a Sang por sorpresa. Sang miró hacia Lukeran y de inmediato la etiquetó como una aprovechada. Sinsin se apresuró a explicar que Lukeran no era una compañera cualquiera. Igual que Sinsin, ella había sido reclutada especialmente por la Academia Tianqin. Una estudiante de admisión especial. En esa escuela solo había 2 clases de estudiantes, los hijos de la élite y los genios que la escuela traía para ganar prestigio en competencias nacionales e internacionales. Keran pertenecía a la segunda categoría. Era una genio de la mecánica, alguien cuyas habilidades rivalizaban con las de expertos de posgrado de las mejores universidades del mundo. Para demostrarlo, Sinsin explicó que la silla de ruedas que ella usaba había sido construida por Keran y que había funcionado perfectamente durante mucho tiempo. Eso captó de inmediato la atención de Sang. Miró a Keran y notó que estaba físicamente sana, lo cual era importante para los ingenieros mecánicos. Luego puso una cara seria y preguntó qué era exactamente lo que podía hacer. Lukeran respondió con confianza. Se especializaba en diseño y mantenimiento de vehículos, sabía algo sobre armas de fuego y podía modificar tanto vehículos como armas. Si Sang se la llevaba con él, argumentó que podría modificarle autos y armas de fuego. Además de eso, había estudiado forja de hojas por interés personal, y con los materiales adecuados incluso podría fabricar armas cuerpo a cuerpo para él. Y eso fue suficiente. En su mente, Sang admitió que necesitaba exactamente ese tipo de genio en ese momento. Así que, mientras ya empujaba la silla de ruedas de Sinsin, aceptó llevársela con ellos. Keran se puso muy feliz y, bajo la mirada de todos, preguntó cómo debía dirigirse a él. Sang le dijo que lo llamara hermano Sang. Ella aceptó de inmediato y así, sin más, se unió al equipo. Al ver todo eso, el resto de los estudiantes perdió la cabeza. Uno gritó que él también era útil porque sabía conducir. Otro afirmó que conocía 8 idiomas y podía servir como traductor. Todos descubrieron de repente un conjunto de habilidades justo en el segundo en que la supervivencia empezó a parecer algo con cupos limitados. Otro gritó que, si Sang los dejaba así, todos morirían. Entonces una chica de cabello castaño dio un paso al frente y planteó una preocupación más inmediata. La profesora Liang estaba débil, el monstruo había sido liberado otra vez, y si el grupo de Sang se iba ahora, ¿qué se suponía que debían hacer los demás cuando regresara? Si de verdad había interferido con su oportunidad de matarlo, entonces lo mínimo que podía hacer era ayudar a resolver el problema antes de irse. Sang también descartó ese argumento. Antes de su llegada tampoco habían tenido garantizada la supervivencia. Sinsin se giró hacia Liang Yue y le agradeció sinceramente por haber cuidado de ellos hasta ese momento. La maestra asintió levemente, pero su mente ya estaba corriendo a toda velocidad. Cuando el grupo de Sang empezó a salir de los terrenos de la escuela, de repente les gritó a los estudiantes que lo siguieran. Si el monstruo se había alejado por el momento, entonces esa era su oportunidad. Como mínimo, seguir a Sang podría sacarlos de allí. Chun-Lei le preguntó a Sang si de verdad iban simplemente a dejar que eso pasara. Sang le preguntó con calma si sentía lástima por ellos. Pero al joven aldeano tampoco le importaban tanto.
Entonces Sang lo molestó un poco, diciéndole que, si se sentía tan fuerte al respecto, siempre podía derrumbar el lugar y enterrarlos a todos él mismo. Chun-Lei entró en pánico y negó eso también. No tenía ninguna enemistad personal contra esa gente. Sang le dijo que, en ese caso, simplemente los dejara en paz. Luego lo expresó con claridad. Uno podía hablar de salvar al mundo cuando era próspero, si no, debía concentrarse en sí mismo. En ese momento, no tenían la capacidad de mantener a docenas de bocas extra. Chun-Lei aceptó esa lógica y admitió que, en un momento como ese, arreglárselas para cuidar de sí mismos ya era un logro. Para cuando llegaron a los vehículos, Sang ya había vuelto por completo al modo práctico. Le dijo a Chun-Lei que fuera en la moto de nieve con un Cleyu. Pero el tipo se quejó al instante, porque la motocicleta significaba morirse congelado con estilo. Sang le aseguró que con un casco se sentiría completamente diferente, y en el momento en que le puso el casco en la cabeza a Chun-Lei, él aceptó al instante. Apenas unos segundos después, ya estaba disfrutando la moto y hasta quería una para él también. Estaba disfrutando un poco demasiado del viento. Mientras tanto, Sang estaba cargando a Sin hasta el auto. Una vez que todos finalmente estuvieron acomodados, Sang les dijo alegremente que ya era hora de volver. Y mientras su grupo se alejaba de la escuela con Sin y Luke eran ahora sanas y salvas con ellos, los sobrevivientes atrapados solo pudieron verlos partir. La chica de cabello castaño le preguntó a la profesora a dónde se suponía que debían ir ahora. Wu Chenyu intervino de inmediato y declaró que la siguiente parte debía dejarse en sus manos. Lo cual, considerando todo lo que ya había mostrado sobre su carácter, no era exactamente el tipo de frase que inspiraba confianza. Y aquí fue donde terminó el episodio de hoy. La misión de rescate de Sang había sido un éxito, y ya estaban de regreso a casa. Mientras Yang Mi y Su esperaban ansiosas el regreso de Sin, Sang había ganado a dos nuevas compañeras invaluables, una hacker genio y una mecánica con muchísimo talento. Pero la pesadilla de la escuela estaba lejos de terminar. La profesora Liang había quedado furiosa, y la bestia mutante seguía ahí afuera en algún lugar. Y los estudiantes que se quedaron atrás ahora estaban poniendo su futuro en manos de una de las peores personas posibles. Así que la verdadera pregunta era simple: ¿lograrían salir vivos los sobrevivientes, o las cosas apenas estaban empezando a ponerse peor? No olviden dejar su like si disfrutaron la historia y quieren ver la continuación. Como siempre, muchas gracias a todos por el apoyo, y nos vemos la próxima.